Bueno, el asunto es que los centros penitenciarios han sido un centro de acopio, más bien para el crimen, y los centros penitenciarios no terminan todavía de dejar de estar en manos de los criminales. Por lo tanto, los niveles de operación del crimen desde los centros penitenciarios sigue siendo muy fuerte. Y no se ha podido destrabar esa situación porque sencillamente la colusión que existe con las autoridades penitenciarias y los privados de libertad es muy fuerte. La gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios sigue estando en manos de los privados de libertad y no en manos de la autoridad. Por lo tanto, es imposible hacer un proceso de depuración ahí. Imagínese usted que hablaron de los cercos militares y los cercos militares también se han permeado. Entonces, por lo tanto, mientras no existe una voluntad efectiva de querer desmontar esta estructura criminal que está a favor no solo de las maras y pandillas en relación a la extorsión, sino también del crimen organizado, pues de ahí se nutren de algunos sicarios que los fines de semana, en las noches, salen a ejercer sus actos delictivos. ¿Cómo cortar este cáncer entonces, que ya tiempo está? Bueno, es que el asunto es que es un problema estructural. Mientras nosotros no logremos depurar, por ejemplo, el sistema en función de un fiscal general y un fiscal adjunto que son proclives al crimen y también magistrados de la Corte Suprema avalados por grupos políticos corruptos, entonces estamos hablando de un gobierno del crimen. Por lo tanto, es muy difícil avanzar. Necesitamos realmente un cambio estructural. ¿Cómo se explica que en menos de una década se ha sextuplicado el presupuesto general de la República en materia de seguridad y los efectos son contrarios a lo que inicialmente proponía? Bueno, los análisis que nosotros habíamos hecho de los presupuestos generales de la República desde hace muchísimos años es que no solo es la asignación presupuestaria que se hace a Fuerzas Armadas y que se hace a la Policía Nacional, agregando también y que se mete a veces en el paquete del análisis a los demás operadores de justicia, sino también, por ejemplo, el traslado de otros fondos para la estructura militar sobre ahora, que tiene una mayor presencia y que estos no rinden cuenta. Por lo tanto, cuando uno hace la valoración de costo-beneficio en función de la seguridad y cuánto en efecto se está disminuyendo los homicidios, pero no solo los homicidios, sino los asaltos, los secuestros express, la extorsión en sus distintas manifestaciones, vemos que no hay congruencia. ¿Por qué no hay congruencia? Porque sencillamente seguimos poniendo dinero en una estructura corrupta y por lo tanto lo que favorece es el crimen. Últimamente se dice que para que un marero jefe de pandilla viva dentro de la PC necesita 5.000 empiras diarios. ¿Hacia dónde puede ir este dinero? Bueno, es que hay que recordar que hay algunas personas desafortunadamente que caen dentro de la penitenciaría central que no tienen mayores culpabilidades. Sin embargo, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de los defensores de la tierra y el territorio, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Que pueden ser cooptados, pero hay otros que también tienen que hacer pagos a lo interno de la penitenciaría central para poder tener algunas condiciones mínimas de respeto, y en ese sentido se convierte en una dificultad muy fuerte y se va degenerando, y estos también se ven condicionados a desarrollar otra actividad delictiva. Necesitamos recuperar por lo menos la gobernabilidad interna del centro penitenciario. De lo contrario, no solo vamos a tener un proceso de rehabilitación, sino un proceso de profundización del crimen. Y es muy fácil a estas cárceles meter drogas, armas, granadas, bebidas alcohólicas. ¿Cómo se debe explicar eso? Es que es parte del negocio. Entran armas, entran desde los cigarrillos hasta las drogas. Es muy fácil porque es parte de los negocios internos y así se transan y así se mueven esas acciones internas dentro del sector penitenciario. Mientras tanto, no exista un proceso de depuración. Mire, para hablarle de este proceso de depuración que uno se cansa, la gran pregunta es, todo este proceso de depuración, ¿cuántos oficiales de policía están procesados o cuántos están en la cárcel? Ninguno, porque sencillamente el sistema de corrupción opera de esta forma. Seguimos en un teatro en el cual la mentira es el elemento fundamental de este gobierno que abre un proceso de depuración que no quiere hacerlo.